Bueno, entonces me confirman que ya se puede ver el video, entonces vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, pues vamos a orar para que sea el Señor el que guíe estos momentos de estudio. Padre eterno, gracias Señor porque en tu amor y tu misericordia, Señor, tú permites que en estos momentos estemos reunidos para estudiar tu palabra, Señor, con el grupo de nuestras hermanas de la Sociedad Femenil ANA. Gracias, Padre eterno, por esta bendición que tú nos das, de que a pesar de que estemos sufriendo estos tiempos de pandemia, Señor, tú permites que tu pueblo pueda seguir reuniéndose, Señor, pueda seguir estando en comunión los unos con los otros, Señor, pero sobre todo que podamos estar en comunión contigo y seguir buscando tu rostro, Padre eterno. En estos momentos, Señor, te estamos pidiendo tu dirección, tu guía, Señor, a través de tu Espíritu Santo, para que todo lo que se diga en estos momentos, Señor, sea grato delante de tus ojos, Señor, sea acorde a lo que tu palabra enseña, Señor, que sean palabras tuyas, Señor, y no palabras de hombres las que se hablan en estos momentos, Padre eterno. Guíanos, dirígenos, Señor, y que estas palabras, Señor, también puedan impactar nuestros corazones, Señor, para que aquellas actitudes que necesiten ser cambiadas, Señor, sean cambiadas únicamente por tu gracia. En tus manos nos encomendamos, Señor, y lo hacemos confiando en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues nada más para recordar brevemente, pues la semana pasada estuvimos viendo algunas razones por las cuales el pueblo de Israel se encontraba en el exilio. Recordemos que este mes, pues el pasaje, y de hecho con eso vamos a concluir la siguiente semana, si el Señor así lo permite, está enfocado un poquito está enfocado en Daniel, capítulo 1. Sin embargo, aquí la idea de estos dos temas anteriores, el de la semana pasada y el de hoy, pues es precisamente poder dar un trasfondo de por qué Daniel actuó como actúa o como lo describe el libro en su capítulo 1. La semana pasada estuvimos viendo algunas cuestiones un poco más históricas, la promesa del Señor de que iba a bendecir al pueblo de Israel si el pueblo era fiel en guardar su ley, ¿no? Y si lo reconocían también como único Dios cuando ingresara a la tierra prometida. Revisamos los pasajes de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, Josué capítulo 1, versículos 7 al 9 y Deuteronomio 28, ¿no? Que precisamente relatan esta invitación por parte del Señor para que el pueblo pudiera guardar la ley del Señor y reconocerlo como Dios únicamente a Él. Sin embargo, pues la historia nos dice que el pueblo prefiere desobedecer. A pesar de esa desobediencia, pues el Señor, en su misericordia, constantemente envía mensajes de arrepentimiento al pueblo de Israel a través de los profetas. El Señor era paciente, no quería destruirlos. Sin embargo, pues el pueblo seguía desobedeciendo. A lo mejor sí volvían sus corazones, pero ese arrepentimiento que mostraban pues no duraba mucho. Entonces el Señor, pues como es fiel a sí mismo, tiene que cumplir precisamente esa promesa o ese juicio que había advertido al pueblo que iba a suceder si ellos seguían desobedeciendo. Entonces por eso el pueblo de Israel sufre la cautividad y la dispersión. Los pueblos que lo conquistan pues son tanto Asiria como Babilonia. En términos humanos, esto podría parecernos un fracaso, pero bueno, también el Señor, siendo fiel a su promesa hecha a Abraham, estaba cumpliendo la promesa de que el pueblo de Israel fuera de bendición a las naciones o a las familias de la tierra. Entonces estos judíos que estaban siendo dispersados, pues allá donde iban podían llevar el conocimiento de la palabra del Señor. Y vemos que aún en medio de la tristeza, del dolor, de la aflicción, el Señor estaba con su pueblo y los seguía estimulando, los seguía animando para que ellos perseveraran fieles y que pudieran seguirle adorando y buscándole a Él como Dios único que Él es. En este sentido, algo que no comentamos la semana pasada, pero que está presente a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, es que precisamente siempre había un remanente fiel de este pueblo que seguía adorando al Señor, que seguía guardando sus mandamientos, sus estatutos, y que era fiel y que era sobre los que el Señor siempre estaba manifestando su amor y su misericordia, independientemente de que a lo mejor la gran mayoría, a pesar de que conocían la ley, a pesar de que conocían las obras que el Señor había hecho, pues preferían vivir de acuerdo a como ellos creían que era más conveniente, ¿no? Entonces el día de hoy precisamente vamos a ver uno de los aspectos que más influyen no solamente en tiempos del pueblo de Israel,
sino también actualmente en nuestros tiempos, que nos influye constantemente en la forma como nosotros nos desenvolvemos pues en esta sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, precisamente para esa parte vamos a utilizar esta definición de cultura que encontré en una página web de internet que precisamente se dedica a dar definiciones. Entonces nos dice primero que cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación. En este sentido, esta parte de lo que se transmite de generación en generación, pues a lo mejor a nosotros nos hace mucho sentido hablando de la sociedad mexicana, de nuestra sociedad que a lo mejor recibimos herencia de nuestros antepasados, ahorita que está, pues hace que muy de moda comentar esta parte, ¿no? De que tenemos una herencia prehispánica, que realmente es la mezcla, ¿no? De dos culturas, ¿no? La mezcla de la cultura prehispánica con la mezcla de la cultura española, ¿no? En su momento. Entonces, todos estos factores que cada una de las dos culturas aporta, pues se combinan y generan distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que como cultura mexicana o como sociedad mexicana esté muy arraigado el catolicismo. Y uno pensaría, bueno, con el catolicismo dentro de la mayoría de la sociedad, pues a lo mejor deberíamos pensar en una sociedad pues un poco más justa, ¿no? Sin embargo, vemos que toda esta mezcla que se dio con la cultura prehispánica, pues llega a cuestiones como de que, por ejemplo, también en la sociedad mexicana se brinde mucho el culto a la muerte y que inclusive precisamente para no perder ese terreno, la Iglesia Católica pues tuvo que reconocer que el culto a la muerte pues era un culto válido dentro de ellos, ¿no? Entonces podemos ver cómo esta herencia de dos culturas pues cobra vida dentro aquí de la cultura mexicana y genera una mezcla que permite que, o más bien que no permite, sino más bien provoca que pues la cultura como tal pues esté llena de ciertas cuestiones que si un observador que es ajeno a la cultura, que no es parte de ella, pues seguramente vería y diría, oye, esto es como que incongruente, ¿no? Sin embargo, vemos que muchas veces la cultura pues permite eso, ¿no? Ese sincretismo de ideas que pues a pesar de que estén en conflicto, pues uno las asimila y pues las utiliza cada vez a su conveniencia, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Con esta cuestión de transmitir de generación en generación todos estos bienes materiales y espirituales o la herencia de los antepasados, ¿no? Continuando con la definición, tenemos que nos dice, ¿cuál es la finalidad de esta transmisión de generación en generación? Precisamente, orientar las prácticas individuales y colectivas, de tal forma que todo lo que nosotros hagamos dentro de una sociedad, pues la cultura podemos decir que es la que los rige, ¿no? ¿Qué elementos incluye esta cultura? Incluye la lengua, la forma en cómo nosotros nos desenvolvemos, cómo hablamos, el hecho, por ejemplo, de que suene diferente una persona que creció en Tepito a una persona que creció a lo mejor en una zona como el centro de la ciudad, ¿no? Ese tipo de diferencias, ¿no? Se manifiestan dentro de la cultura. Incluye también los procesos, el modo de vida, las costumbres, las tradiciones, los hábitos, los valores, los patrones, las herramientas y el conocimiento. Esta es la razón por la que esta definición de cultura me gustó, porque precisamente es muy amplia y abarca varias cuestiones, ¿no? Abarca cuestiones que incluyen la forma como nos expresamos, la forma en cómo nosotros hablamos, las cuestiones que nosotros estamos pensando, las cuestiones que nosotros hacemos, las motivaciones que hay detrás de ese accionar, detrás de ese pensar, detrás de la forma en cómo nosotros hablamos. Entonces digamos que esta definición de cultura es bastante incluyente y precisamente tener esta referencia de lo que es la cultura nos va a permitir entender varias cuestiones que sucedieron a lo largo de la historia, tanto con el pueblo de Israel como en cuestiones ya un poco más prácticas, pensando en nosotros, en nuestra vida diaria. Entonces, todas estas cuestiones que ya comentamos, en términos teológicos, se conocen como cosmovisión, o lo que sería la forma en cómo un cristiano, bueno, en este caso también aplica para no creyentes, en cómo las personas interpretan o entienden el mundo en el que viven, el mundo en el que se desarrollan, y en este caso aplicándolo un poco más concretamente al tema de la
de la sociedad y la comunidad en la que nos desenvolvemos. Entonces, todo esto que está incluido, podemos clasificarlo como cosmovisión, y ya en cuestiones más prácticas como cristianos, podemos hablar de una cosmovisión bíblica. Ya habíamos visto en su momento la importancia de que como pueblo debemos tener presente siempre la ley de Dios, lo que la palabra del Señor nos enseña, y precisamente en la medida que nosotros nos saturemos con la palabra de Dios, pues nuestra cosmovisión va a ser más bíblica, va a parecerse más al entendimiento o a la comprensión que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo tenía de este mundo cuando estaba aquí en medio del pueblo, ¿no? En medio de nosotros. Entonces, todo esto, en la medida que nosotros nos saturemos con la palabra, va a ir moldeando y va a permitirnos tener pues una mente más bíblica, una mente que sea más agradable delante del Señor, y precisamente todo eso se va a reflejar pues en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en todo lo que nosotros podamos llevar a cabo, ¿no? Y aquí viene precisamente ya en la definición, cómo choca esto con lo que pues nuestra sociedad o nuestra cultura mexicana, hablando propiamente ya en términos contextuales, pues nos enseña. El propósito de la cultura o la función de la cultura es garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos en el entorno. Entonces, si se dan cuenta, la cultura, pues ahora sí que es la forma en cómo las personas deberían vivir en esta sociedad, precisamente tanto, digamos, para ser exitosos, para sobresalir, para poder llevar a cabo pues cuestiones que sean reconocidas por otras personas de su propia sociedad, o inclusive para dirigirlos, ¿no? Entonces, ¿qué nos viene a la mente con esto primeramente, no? A mí, por ejemplo, se me viene mucho esto de que nuestra cultura, pues lamentablemente está muy impregnada de este tema de la corrupción, ¿no? Prácticamente nos están diciendo que si quieres ser un empresario exitoso, pues tienes que dar ciertos abonos o ciertos pagos para poder aspirar a ciertas cuestiones, ¿no? O a ciertas posiciones, o ganar ciertas obras, ganar ciertas licitaciones. Es decir, todo se maneja a través de dinero, y el que no suelta dinero, pues obviamente no va a poder ganar y su condición económica no va a poder mejorar, ¿no? ¿Y qué más nos dice la cultura? Pues precisamente en la medida de que o las personas se dejen llevar por esta cultura o por la forma en cómo la mayoría de la sociedad entiende la vida, pues los sujetos van a vivir pues de una forma más agradable, van a tener acceso a más cuestiones, van a tener mejor desarrollo, se van a adaptar de una mejor manera, ¿no? Entonces, en este sentido empezamos a ver que ya hay una cuestión que empieza a chocar con lo que la palabra nos enseña, ¿no? Aquí el mundo nos vende, por ejemplo, para ser exitoso, tiene que estar muy relacionado con temas de dinero, con temas de poder y con otras cuestiones, ¿no? Y la palabra nos enseña que realmente pues una vida exitosa pues es aquella que es agradable delante del Señor, porque el cristiano pues conoce cuál es la voluntad del Señor, porque realmente se interesa y dedica tiempo para poder estudiar la palabra y poder conocer qué es lo que el Señor demanda de él, ¿no? De él como creyente, de él como cristiano. Entonces vemos precisamente que esta es la concepción que el mundo como tal ofrece, ¿no? Que la cultura, en la medida que uno se adapte de una mejor manera, pues su vida va a ser más llevadera y va a ser más fácil de vivir. En la medida que nosotros empecemos a chocar con la cultura que está establecida por la mayoría, pues obviamente nuestra vida se va a complicar, ¿no? Porque a lo mejor muchos nos van a ver como bichos raros, o a lo mejor muchos se van a burlar de nosotros por no hacer las cosas que los demás realizan, y va a ser una constante vida en la que vamos a tener que estar, digamos, luchando contra la adversidad, o sea, así que tratando de permanecer fieles al Señor en nuestra vida y en lo que Él pues ha puesto en nuestros corazones para que nosotros vivamos. Digamos, estas son las razones por las cuales esta definición pues me pareció muy acertada para este tema que estamos explorando en estos momentos, que tiene que ver pues en la cuestión, ¿no? Cuáles son los factores que pudieron haber influido a este joven Daniel precisamente para que reaccionara como reaccionó en medio de una cultura que era ajena a él. Entonces, ¿cuáles serían algunas cuestiones que a nosotros, ya hablando un poquito más en temas prácticos, pues muchas veces impiden que vayamos con este tema contra cultura?
Un libro que realmente nos da mucha visión en cuanto a cómo podemos interpretar este tema de lo que Dios demanda de nosotros como cristianos. Es el Sermón del Monte de John Stott, que precisamente él define, ¿no?, que la vida cristiana es estar en contracultura, porque precisamente es ir en contra de todo lo que la sociedad como tal nos enseña, ¿no? Y a pesar de que muchas veces pues ya conocemos qué es lo que el Señor demanda de nosotros, ya conocemos la ley, a lo mejor como el pueblo en su momento la podía conocer, hay ciertas cuestiones o ciertos factores que impiden que nosotros podamos dedicarnos 100% al Señor o que le estemos constantemente fallando a nuestro Señor. Y precisamente son las que vamos a revisar el día de hoy para ver qué es cómo no deberíamos estar reaccionando nosotros, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que puede existir una añoranza por una cultura a la que pertenecíamos. A lo mejor aquellos que nacieron en cuna cristiana podrían decir, ¿sabe qué, hermano? Eso para mí no me aplica, porque yo desde siempre pues crecí en la cultura cristiana y no conozco mucho de esas cuestiones, ¿no? Sin embargo, recordemos que pues el conocer al Señor es personal, y aunque no nos demos cuenta, muchas veces durante nuestra vida cristiana, inclusive ya convertidos, buscamos agradar más a las personas que buscar agradar al Señor, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos añorando una cultura a la que pertenecíamos, una cultura que busca precisamente agradar a los seres humanos en vez de agradar al Señor, ¿no? Porque las prioridades son distintas y pues esas prioridades son las que rigen a quién debe uno estar agradando, ¿no? Entonces, para poder entender un poquito más esta cuestión, vamos a ir a unos ejemplos bíblicos que nos van a dar un poquito más de luz para poder reflexionar al respecto. Entonces, la primera cita que vamos a revisar está en Éxodo, capítulo 15, que se sitúa cronológicamente poco después de que el Señor ya había liberado al pueblo de Israel del yugo del pueblo de Egipto. Ya los había sacado de Egipto. Ya inclusive Faraón los había perseguido y el Señor los liberó cruzando el Mar Rojo y eliminando en ese momento pues al ejército que los estaba persiguiendo, ¿no? Entonces digamos que el pueblo de Israel tenía muy fresco esa gran maravilla por parte del Señor. Sin embargo, podemos pensar que a lo mejor por el poco tiempo que ellos llevaban caminando con el Señor, que lo empezaron a conocer o que empezaron a vivir bajo así que bajo la protección del Señor, ellos pues traían mucho de todo esto que había sido enseñado pues en su cultura donde habían vivido en el pueblo de Egipto, ¿no? En Éxodo capítulo 15, versículo 26, antes en el versículo 24 nos dice cómo empieza a murmurar el pueblo. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Es decir, a pesar de que habían visto que el Señor ya los había liberado con mano poderosa, ellos todavía no podían creer que el Señor pudiera satisfacer sus necesidades inmediatas. Y a pesar de que pudiéramos pensar que es una necesidad, pues así que física o material que el pueblo, pues en su justa, digamos que sí necesitaba, porque si no tomamos agua, pues nos podemos morir de sed. Pero ellos en ese momento no estaban confiando en el Señor como el proveedor que podía darles, pues así que toda la satisfacción de todas las necesidades que ellos pudieran tener. Y muchas veces pues también eso nos pasa a nosotros dentro de nuestra vida como creyentes. Precisamente a lo mejor porque nuestro caminar con el Señor no es como debería ser, porque no conocemos su palabra, porque no conocemos las promesas que Él mismo nos ha dejado en su palabra, y eso pues puede llevar a cabo a que tengamos pues cierta inquietud o que pensemos que el Señor se ha olvidado de nosotros, ¿no? Sin embargo, Moisés, en vez de reaccionar contra el pueblo o de recriminarle al Señor, ¿no? Porque el pueblo estaba reaccionando de esa forma, lo que hace Moisés, pues precisamente es volverse al Señor, pero en oración. Versículo 25 nos dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios
te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces vemos que a pesar de la incredulidad del pueblo, el Señor responde con misericordia a la oración que Moisés clamó al Señor. Entonces el Señor no se había olvidado de su pueblo, así como tampoco se olvida de cada uno de nosotros, pero no solamente satisface la necesidad inmediata del pueblo, sino que también en su misericordia les da una promesa. Transforma esas aguas amargas en aguas dulces para que el pueblo pudiera beber, pero el Señor le promete sanidad al pueblo. Pues ahora sí que a lo largo de toda esta jornada que estaban a punto de emprender en la travesía en el desierto, precisamente para que el pueblo no enfermara y no tuviera que estarse preocupando de esas cuestiones. Entonces el Señor siempre actúa con misericordia con su pueblo, no solamente satisfaciendo nuestra necesidad inmediata, sino satisfaciendo necesidades que van más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos, ¿no? O que a lo mejor en ese momento no tenemos tan presente o ni siquiera sabíamos que nosotros necesitábamos. A pesar de eso, el pueblo pues sigue pecando contra el Señor, y ahora que ya ha visto satisfecha su necesidad de sed, pues surge otra necesidad, ¿no? La necesidad de comer. Entonces en el versículo 16, otra vez el pueblo, fiel a su costumbre y sobre todo permeados, ¿no? Con esta cultura egipcia que traían, que a lo mejor era de tener pues todas las cosas a la mano, de que si tenían sed, tenían agua para beber, si tenían hambre, tenían comida para poder comer, ¿no? Y eso es lo que expresan en los versículos 2 y 3, cuando empiezan a murmurar. Dice la palabra: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces podemos ver que otra vez cómo la cultura o el pensamiento al cual ellos estaban acostumbrados, que era de que si no veían las cosas, entonces no podían pensar que Dios se las podía proveer, ¿no? Entonces hasta que no veían que Dios estaba actuando físicamente ante sus ojos, ellos no iban a poder creer, ¿no? Entonces otra vez permeaba en ellos esta cuestión de que necesitaban ver las cosas para poder creer, ¿no? Entonces otro hábito que también se manifiesta y que ellos empiezan a hacer, pues es que vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Murmuran nuevamente contra Moisés y ahora también murmuran contra Aarón de forma negativa, ¿no? Y ellos vuelven a hacer referencia: en el pasado nosotros teníamos esto, pero en este momento nosotros ya no tenemos nada, ¿no? Entonces ellos empiezan a añorar dos cuestiones en particular: las ollas de carne y el pan que comían hasta saciarse. Son dos cuestiones, ¿no? Que a veces a lo mejor hemos escuchado testimonios de personas que son creyentes, pero que en su vida pasada se dedicaban mucho a robar y tenían cuestiones en abundancia, ¿no? Estaban acostumbrados a los lujos, estaban acostumbrados a que si tenían una necesidad podían saciarla a través del dinero. Y una vez que se convierten, pues precisamente el Señor también actúa y moldea pues en ellos toda esta cuestión, ¿no? De cómo deben interpretar la vida. Y pues el Señor en misericordia pues transforma sus actitudes, sus comportamientos, y pues ellos dejan esa vida pasada, ¿no? Y empiezan a vivir en fe que precisamente el Señor va a solventar todas esas necesidades que ellos pudieran tener y que a lo mejor estaban acostumbrados a resolver con dinero, pero que ya en su nueva vida están acostumbrados pues a resolver a través del Señor, ¿no? A confiar en que el Señor va a obrar y va a proveer. Entonces el Señor nuevamente muestra misericordia con el pueblo de Israel y les provee conforme a ellos le habían pedido. En el versículo 8 podemos ver la respuesta del Señor. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová.
Entonces vemos cómo ya en los versículos previos, pues ya el Señor le había dicho a Moisés qué es lo que tenía que hacer con el pueblo, qué es lo que tenía que decirles. Y Moisés les dice precisamente fielmente lo que el Señor ya les había dicho, ¿no? Ya escuchó sus murmuraciones, ya escuchó que ustedes querían carne, quieren pan. Y si el Señor les va a proveer precisamente en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Vemos cómo precisamente el autor de Éxodo deja constancia, ¿no? Y hace referencia a las mismas cuestiones, ¿no? Querían carne, van a tener carne. Querían pan para saciarse, también van a tener pan para saciarse. Y aquí agrega algo muy importante Moisés. A pesar de que él sabía que el pueblo estaba hablando contra él sabía perfectamente que él solamente era pues, un representante del Señor, ¿no? Y él sabía que a él todas esas murmuraciones pues no tenían que afectarlo, no tenían que hacerle daño. Porque esas murmuraciones no eran contra él ni contra su hermano, eran contra el Señor. Precisamente así como el pueblo caía en esa actitud, puede suceder que a muchos de nosotros nos haya pasado, ¿no? El hecho de que a veces las inquietudes, las ansiedades que vivimos en este mundo del qué vamos a comer, qué vamos a ponernos, empiezan a hacer mella en el carácter de cada uno de nosotros, en nuestro ánimo, en nuestros pensamientos. Y pues toda esta, a lo mejor, incredulidad o esta falta de confianza que tenemos que el Señor nos va a proveer, pues precisamente también es una afrenta contra el Señor, ¿no? El hecho de que no confiamos en sus promesas, de que no seamos fieles a lo que la palabra nos está enseñando, de que el Señor pues va a proveernos aún en medio de la necesidad, pues muchas veces eso demuestra el andar que nosotros tenemos como creyentes delante del Señor, ¿no? Entonces, también esto debería servirnos también como lecciones de las cuales nosotros deberíamos aprender precisamente para empezar a saturarnos de toda esta cuestión de la Biblia, ¿no? No solamente conocer las promesas por parte del Señor, sino también conocer todos sus mandamientos, todos los estatutos que Él nos manda a través de su palabra para que nosotros podamos vivir una vida agradable delante de Él, ¿no? Entonces, así como nosotros, pues el pueblo en ese entonces iba aprendiendo qué es lo que el Señor quería de ellos. Y nuevamente el pueblo vuelve a murmurar por la falta de agua. En el capítulo 17 podemos ver cómo el pueblo vuelve a murmurar, el Señor vuelve a tener misericordia y les vuelve a proveer de agua. Dice la palabra en el versículo 2 del capítulo 17. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces vemos cómo el pueblo, a pesar de haber ya experimentado la misericordia del Señor, de haber experimentado cómo el Señor pues suplía las necesidades físicas que ellos tenían, una vez más la incredulidad o la desesperación vuelve a ganarles y nuevamente empiezan a murmurar contra Moisés y contra el Señor. Pero vemos que este tercer episodio no solamente quedó en murmuraciones, sino que ahora, digamos, empezó a crecer ya un poquito los ánimos del pueblo y empezaron ya a altercar, ¿no? Como que ya se empezaron a poner agresivos, tanto contra el emisario del Señor, que era Moisés, como contra el Señor mismo, ¿no? Pero nuevamente el Señor, en su amor y su misericordia, vuelve a proveer de agua al pueblo que estaba probando y que le estaba pues mostrando cómo era caminar en fe delante de Él. Y este episodio es recordado posteriormente. Tanto el Salmo 95, particularmente el versículo 8, nos hace referencia a este episodio,
donde el pueblo se está rebelando contra el Señor. Y también el autor de Hebreos hace el mismo recordatorio. En el capítulo 3 hay varios versículos, en particular el versículo 8, que también hacen referencia a este episodio, ¿no? Entonces vemos cómo precisamente a lo largo de la Escritura, pues todo lo que la Escritura nos enseña pues es coherente consigo misma y utiliza varios pasajes para que nosotros podamos recordar la misericordia del Señor. Pero aquí hay una cuestión que es como que llama la atención. El hecho de que el mismo episodio tenga que ser recordado una y otra vez, precisamente para que nosotros tengamos memoria de cómo el Señor obra en medio de nuestra necesidad o en nuestras vidas en particular. Precisamente esa cultura a lo mejor que nos dice solamente con dinero vas a poder vivir tranquilamente, y que el Señor nos dice, pues no necesitas nada más aparte de mí. Si tú confías en el Señor, pues puedes vivir tranquilo, el Señor va a satisfacer cada una de tus necesidades, ¿no? Entonces podemos ver cómo hay este contraste entre lo que sería caminar de acuerdo a lo que la cultura o la mayoría nos enseña, a caminar con el Señor, confiando y teniendo fe en que Él es fiel y que Él provee conforme a su misericordia. Entonces vemos que pues la cultura que tenía el pueblo era la que les impedía creer que el Señor iba a proveerles. Precisamente esta cultura o esta forma de vivir estaba muy arraigada en ellos. Les impedían reconocer la mano poderosa de Dios obrando en sus vidas. Por lo tanto, la vida cristiana es una vida de fe y de confianza plenamente en el Señor. Lamentablemente para el pueblo de Israel, pues no fue el único episodio en el que se rebelaron contra el Señor. Tenemos muchos más episodios en los cuales ellos seguían recordando todo aquello que habían dejado, seguían añorando seguir viviendo como un pueblo pagano, seguían añorando vivir en esclavitud, porque pues viviendo en esclavitud pues no tenían a nadie a quien responderle, a lo mejor solamente le respondían a los egipcios, pero fuera del horario, digamos, de trabajo, pues ellos podían hacer lo que ellos quisieran, ¿no? Y precisamente llega a suceder un episodio que pues ahora sí que llega ya a cambiar totalmente la vida del pueblo, ¿no? Aquí vamos a hacer referencia precisamente a ese episodio que sucede en Números, capítulos 13 y 14. Les invito a que pues, si tienen su Biblia, pues vayamos a buscarlo. Estos dos capítulos relatan el episodio cuando Moisés envía a 12 espías precisamente para que fueran a ver la tierra de Canaán, y la consecuencia que trajo el informe que ellos rindieron pues delante del pueblo y delante de Moisés, ¿no? Entonces, estas personas ven todo lo que hay en la tierra de Canaán. Sin embargo, lo que ellos ven, pues así que los desalienta y traen puras malas noticias al pueblo. De los 12 espías que fueron enviados, 10 traen estas malas noticias, 2 son los que confían en el Señor y dicen, pues el Señor está por nosotros, aunque sean gigantes, pues vamos a poder conquistarlos, ¿no? Pues precisamente en el informe, estos 10 espías dicen que hablan de gigantes que podían destruirlos. Precisamente dicen así: mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces vemos cómo estos espías pues no solamente traen malas noticias, sino que también las propagan y empiezan a hablar mal entre pues todo el pueblo, ¿no? Precisamente para que el pueblo los respaldara y también le dijeran a Moisés, pues estos informes que nos están trayendo, pues no son los adecuados, ¿no? O no podemos hacerle nosotros frente, ¿no? Entonces precisamente ellos, aquí tenemos otra cuestión de lo que pues muchas veces la cultura nos enseña, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los pensadores de esta época? Cosas como tú eres el arquitecto de tu propio destino, tú échale ganas y saldrás adelante, ¿no? De la misma forma, pues le estaban diciendo a este pueblo, ¿saben qué?
lo que vamos a encontrar allá son gigantes, nosotros no estamos capacitados para poder vencer a esos gigantes, ¿no? Entonces, ellos estaban confiando únicamente en sus propias fuerzas y no se detenían a ver que ya no eran, pues así que de una cultura pagana que solamente rendía tributo a los dioses para obtener favores, sino que ya vivían al amparo de un Dios omnipotente que podía darles la victoria, ¿no? A pesar de la adversidad que pudiera presentarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Otra vez, el pueblo se vuelve a quejar contra Moisés. Ya en el capítulo 14, de los versículos 2 al 4, vamos a ver que nuevamente las palabras vuelven a hacer referencia a lo que ya habían ellos hecho anteriormente, ¿no? Se vuelven a quejar en términos muy similares a como lo habían hecho previamente. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces vemos que nuevamente el pueblo de Israel vuelve a hacer referencia a que era mejor vivir en Egipto, vivir como esclavos en Egipto y morir en Egipto como esclavos. O ya en el peor de los casos, si ya estaban en el desierto, que ellos murieran en el desierto a morir por espada, ¿no? Entonces vemos cómo el pueblo pues empieza a interpretar pues así que mal toda esta cuestión de que les habían dicho, se dejaron llevar por lo que estos 10 espías les dijeron y se sumaron pues ahora sí que a la corriente que ellos habían establecido, ¿no? En vez de confiar en Dios, que pues ya les había mostrado cómo obraba en medio de su pueblo. A pesar de eso, pues los 2 espías, Josué y Caleb, les dicen al pueblo, pues deberíamos confiar en Jehová. Y precisamente la Escritura deja testimonio de eso, porque dicen: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Muchas veces, pues, este tipo de versículos pueden ser malinterpretados precisamente para decir, ¿no? que el Señor, estando con nosotros, pues va a prosperar todo lo que hagamos, ¿no? Sobre todo en estos temas del Evangelio de la prosperidad, que pues incitan a la gente a eso, ¿no? En la medida que tú le des a Dios, Dios te va a recompensar. Sin embargo, aquí la frase con la que quiero que nos quedemos y que debería llamarnos la atención es precisamente la que menciona en el versículo 9 al principio: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová. Recordemos que para estos momentos el pueblo pues ya había recibido la ley por parte del Señor. Ya les había dicho Dios que pues tenían que confiar en Él y depender únicamente de Él. No solamente eso, sino que ya había mostrado su misericordia en la vida de cada uno de ellos, primero liberándolos del pueblo de Egipto y después proveyendo y sustentándolos a lo largo de esos meses que ya habían vivido en el desierto. Entonces lo que está haciendo aquí Josué y Caleb, invitando al pueblo, es a no ser rebeldes contra Jehová. Una vez que nosotros también ya conocemos la palabra, muchas veces el dejarnos llevar por la cultura en la que nosotros vivimos implica ser rebeldes a la palabra de Jehová, ya sea para agradar a nuestros semejantes, porque queremos ser aceptados a lo mejor dentro de un grupo, o porque nuestra negligencia pues no permite que nosotros conozcamos qué es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Y dejamos que lo que otros nos digan sea lo que nosotros vivamos, ¿no? En vez de recurrir a la fuente, que es la palabra del Señor. Entonces es la invitación por parte de estos 2 espías que fueron y que fueron fieles al Señor, que dicen: no sean rebeldes contra Jehová y vayamos a confiar en Jehová, porque Jehová está con nosotros.
Entonces ellos estaban siendo fieles y estaban confiando en el Señor, que Él iba a ser fiel a su promesa de entregarles esa tierra prometida. ¿Qué es lo que nos sigue diciendo el autor en Números? Pues precisamente el Señor se enoja tanto que habla de destruir a su pueblo. Los versículos 11 y 12 dejan constancia del diálogo que tiene el Señor con Moisés, donde precisamente le dice: ¿sabes qué? Ya me harté de este pueblo que solamente se la pasa de murmuración en murmuración, los voy a destruir. Y le dice a Moisés: y como tú sí has sido fiel, de ti voy a levantar una nación. Es algo muy similar a lo que había ocurrido en el episodio del becerro de oro, que precisamente el pueblo, otra vez rebelde, se rebela contra el Señor y el Señor nuevamente piensa en destruirlos, ¿no? Sin embargo, aquí también Moisés vuelve a interceder por el pueblo para que el Señor no destruya al pueblo de Israel. Y es bueno, o más bien es interesante que, ya por su cuenta puedan estudiar un poquito más el diálogo que tiene Moisés con el Señor, porque precisamente le da razones al Señor para que el Señor pues no destruya a su pueblo, ¿no? Y apela precisamente a esa fidelidad que el Señor tiene por sí mismo, de que Él, a pesar de nuestra desobediencia, de que nosotros podamos ser rebeldes, Él es fiel a las promesas que Él ha establecido. Y si ha establecido que nos va a proveer de todo aquello que necesitemos, pues Él va a seguir proveyendo, ¿no? Entonces el Señor aplaca su ira. El Señor promete que no va a destruir al pueblo. Sin embargo, sí emite un castigo, el cual tenemos registro en los versículos 22 y 23. Y estos versículos nos dicen: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Entonces el Señor pues dice: sí, no los voy a destruir, pero ninguno de ustedes que me han tentado va a ver la tierra que yo le prometí a sus padres. Entonces el Señor emite un castigo y también le provee misericordia a aquellos que habían sido fieles. Promete que tanto Josué como Caleb, que habían sido fieles y que habían abogado ante el pueblo por confiar en el Señor, ellos iban a ser la única excepción de los que iban a poder ver la promesa del Señor en la tierra prometida. Entonces podemos ver también cómo el Señor es fiel para aquellos que también actúan fiel con Él, aquellos que son constantes en la palabra, constantes en la oración. Él pues va a proveer todo aquello que pudieran necesitar. En este caso estaba la promesa de entrar a la tierra prometida, y a aquellos que fueron fieles pues les prometió y los dejó entrar posteriormente a la tierra prometida. Recordemos que en el caso de Josué no solamente entró a la tierra prometida, sino que fue el sucesor de Moisés y que fue el que guió al pueblo de Israel ya en la tierra prometida. Entonces el Señor tuvo que obrar en su pueblo porque eran rebeldes a su voluntad, porque no confiaban en el Señor debido a la cultura o a los pensamientos, la forma de pensar que traían de Egipto como esclavos. Para ellos pues era más agradable la seguridad de vivir, aunque fuera como un esclavo, que la perspectiva de tener que pelear una batalla en la cual ellos pudieran morir. Para nosotros pues la vida cristiana es una batalla constante. En este sentido, constantemente tenemos que estar buscando la voluntad del Señor. No podemos ser pasivos y esperar salir victoriosos. Entonces debemos buscar la voluntad del Señor, tener una mente bíblica que nos permita pensar pues como al Señor le agrada, precisamente para que podamos responder como el Señor quiere que nosotros actuemos. Porque muchas veces, precisamente por esa falta de conocimiento de la palabra, pues tomamos decisiones que no son agradables al Señor, porque estamos basándonos en nuestra experiencia, nos estamos basando en lo que algunos amigos nos están diciendo o lo que personas muy cercanas a nosotros nos dicen que es lo mejor para nosotros, ¿no? Pero muchas veces estos pensamientos o esta forma de pensar o de interpretar la vida, pues no tiene que ver nada con lo que la palabra nos enseña, ¿no? Entonces el Señor tiene que preparar a la siguiente generación de la que Él había liberado de Egipto para que tomaran posesión de la tierra prometida.
Entonces no solamente nos sucede que nosotros podamos añorar aquella cultura de la que debemos salir o que ya no debemos estar viviendo, sobre todo por el contexto en el que vivimos, y llega el siguiente desafío dentro de nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Qué es lo que significa para nosotros estar en medio de una cultura no bíblica? En este caso, pues es ir contra la corriente, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Para ilustrar un poco más este punto, pues vamos a recurrir nuevamente al Pentateuco. Vamos a ir ahora a Deuteronomio en su capítulo 7, que precisamente le narra al pueblo de Israel cómo es que ellos deberían vivir ya en la tierra que había sido prometida para ellos. El Señor les da una serie de recomendaciones, más que recomendaciones, son advertencias al pueblo de Israel de lo que se iban a encontrar en la tierra de Canaán, y que pues ya ellos deberían ser fieles a lo que el Señor les había enseñado. Sin embargo, constantemente pues el Señor tiene que estar recordándoles, ¿no? Y lo mismo sucede con nosotros, ¿no? A pesar de que hay ciertas cosas que pudieran parecer que ya conocemos, es bueno que las volvamos a estudiar, que las volvamos a repasar, que estemos constantemente meditando en ellas, y que pues las personas que están a cargo de nosotros como pastores, pues constantemente nos estén recordando, ¿no? Entonces el Señor, pues en su misericordia le recuerda al pueblo y les dice o les da estas advertencias, ¿no? Entonces en el capítulo 7, de los versículos 3 al 5, empieza a darle algunas cuestiones de lo que debían hacer y de lo que no debían hacer ya estando en la tierra de Canaán. Dice la palabra: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Vemos que el Señor pues le está dando la prohibición de que se casen los hijos del pueblo de Israel con las hijas de aquellos que vivían en la tierra de Canaán. A veces pensamos que el mandamiento del yugo desigual aparece únicamente hasta el Nuevo Testamento, porque lo menciona explícitamente el apóstol Pablo. Sin embargo, vemos que ya desde el principio el Señor decía: ustedes no tienen que mezclarse con la cultura que van a encontrar allá donde ustedes van a ir. En este caso, nosotros pues vivimos en una cultura que mayormente pues no cree en el Señor, y que si dicen creer pues no lo reflejan en su vida, ¿no? Entonces nosotros debemos evitarnos mezclar con ellos, pero en el sentido de que no debemos adoptar los usos y costumbres que ellos realizan. Precisamente aquí el Señor estaba siendo, digamos, más estricto con ellos, porque les da la razón. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Es decir, iban a perder o iban a dejar de adorar a Dios como único Dios, que era algo que ya habíamos visto la semana pasada, en lo cual el Señor hacía hincapié de que el pueblo debía hacer, ¿no? Reconocer a Dios como único Dios. Y de hecho, ustedes no me dejarán mentir, muchos de nosotros a lo mejor ya hemos visto matrimonios de personas que son conversas con inconversas, y a pesar de que tenemos la fe y la confianza en que el Señor puede obrar en la persona inconversa, lamentablemente la mayoría de las ocasiones lo que sucede es que la persona inconversa pues arrastra a aquella persona que se decía conversa pues a alejarse del Señor, ¿no? A abandonar al Señor. Digo, esto no quiere decir que no haya sus excepciones y que el Señor, pues siendo fiel, convierta al matrimonio completamente y que ambos pues adoren al Señor, ¿no? Sin embargo, vemos que es una invitación por parte del Señor. ¿Y qué les dice posteriormente? Precisamente para que no caigan en esas prácticas de alejarse en pos del Señor. Dice: destruirán todos los ídolos de ellos, quebrarán las estatuas, las imágenes y las esculturas que pudieran encontrar en ese pueblo, ¿no? Entonces muchas veces de nosotros, ya caminando como cristianos, no hacemos eso. No tomamos una acción radical que nos permita alejarnos de aquellos ídolos o de aquellas
otros dioses ajenos que tenemos en nuestro corazón y que siguen habitando dentro de nosotros porque a lo mejor no nos damos cuenta o precisamente por, vuelvo a repetirlo, nuestra negligencia de estudiar la palabra, pues no nos confronta y no permite que nosotros tomemos noción o que nos demos cuenta que tenemos todas estas prácticas que no son agradables delante del Señor. Y aquí ya les da el Señor, no solamente les dice, no hagan esto, sino que también en su misericordia procede a explicarle al pueblo las razones por las cuales ellos no deberían hacer esas prácticas, o no deberían llevar a cabo esas prácticas, ¿no? Esto a veces no sucede con nosotros, o más bien nosotros no hacemos cosas o no cambiamos actitudes hasta que alguien nos explica la razón por la cual ya no deberíamos seguir haciéndolo, ¿no? Somos a veces muy duros de corazón y muy difíciles de convencer porque siempre creemos tener la razón, ¿no? Entonces aquí el Señor les da muchas razones al pueblo por la cual deberían apartarse de estas culturas idólatras y paganas. Les dice en el versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Estas palabras aplican para el pueblo de Israel y también aplican para nosotros. Nosotros somos un pueblo santo para Jehová y escogido por Jehová. Ninguno de nosotros llegó a creer en el Señor por nuestras propias fuerzas o por nuestra propia fidelidad a la palabra, sino fue el Señor obrando en la vida de cada uno de nosotros. En este sentido, pues somos escogidos por Él y Él nos ha hecho santos, nos ha apartado de lo que la cultura de este mundo nos enseña para que nosotros le seamos fieles a Él. Esta es una razón de peso y que debería ser muy importante para cada uno de nosotros cuando seamos confrontados con aquellas actitudes pues que nos invitan a seguir la cultura de este mundo, ¿no? ¿Por qué no debería comportarme como los demás? Porque soy santo para Jehová, soy apartado por el Señor. Y si esto no fuera suficiente, esto implica que yo he sido escogido, elegido por Él. Continúa el Señor, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. La elección del Señor no fue por mérito, sino únicamente por la elección de Dios. Y al pueblo de Israel le deja muy clara su posición. Y le dice, eras el más insignificante de todos los pueblos. Si alguna vez pues nuestro ego nos empieza a jugar una mala pasada y nos empezamos a sentir moralistas porque nos sentimos superiores a aquellos que todavía no conocen al Señor, pues estas palabras deberían devolvernos a nuestra realidad, ¿no? No nos escogió por méritos el Señor, sino que éramos los más insignificantes de toda la tierra. Entonces esto pues debería ser una invitación para cada uno de nosotros para que permanezcamos humildes pues dentro de nuestra vida cristiana y que precisamente el Señor nos pone en esta cultura para ser pues así que embajadores por parte de Él y mostrar qué es lo que el Señor demanda de un creyente en esta vida, ¿no? ¿Y cuál fue la razón para que todo esto sucediera por parte del Señor? El versículo 8 nos va a dar un poco más de luz. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. El Señor nos amó. El Señor amó al pueblo de Israel, el Señor amó a cada uno de nosotros, el Señor ha amado a su iglesia a lo largo de la historia. Y en este sentido, pues Él es fiel a su juramento. Ese juramento que le hizo a Abraham, Él lo ha preservado a lo largo de la historia, tanto con el pueblo escogido de Israel, como con su pueblo ya escogido, hablando de la iglesia, a lo largo de la historia. Entonces podemos tener esa certeza y esa seguridad que el Señor nos ha amado y que Él es fiel a su juramento, y que si Él nos ha llamado a ser santos, Él también nos ayudará para que nosotros podamos perseverar en esta santificación que deberíamos estar viviendo
en esta contracultura que debemos mostrar contra la cultura que este mundo enseña, para que precisamente podamos ser luz en medio de las tinieblas. Y continuando con este pasaje, el Señor también dice, no solamente es porque Él es fiel, sino que también Él responde en fidelidad con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Pues Dios es fiel con los que le aman y guardan sus mandamientos, y Él pues los bendice y les ayuda para que también ellos puedan seguir siendo fieles al Señor. Y aquí también el pasaje nos da una advertencia contra los enemigos del Señor. Aquellos que les gusta vivir conforme a la cultura de este mundo, pues van a sufrir el castigo que el Señor está prometiendo. Y por último, se nos da una exhortación final por parte del Señor. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando, hoy que cumplas. Entonces podemos ver cómo esta última exhortación está muy en armonía con lo que estuvimos viendo la semana pasada, donde se nos invitaba precisamente a conocer la ley del Señor para que conozcamos cuál es su voluntad, para que podamos vivir conforme a lo que Él le agrada, ¿no? Entonces, en medio de una cultura no bíblica, nosotros como creyentes deberíamos manifestar una cultura bíblica. Nuestra mente debería ser totalmente bíblica, de tal forma que cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras palabras, pues reflejen el carácter santo de Dios. De los versículos 21 al 26 vamos a encontrar algunas palabras de aliento y cómo el Señor es fiel para con su pueblo. En el versículo 21 les dice que no desmayen porque Jehová está con el pueblo de Israel, está con nosotros. Entonces, en medio de esta adversidad, de esta cultura adversa en la que nosotros vivimos, no debemos desmayar, no debemos sentirnos mal porque otras personas nos vean raros o porque siempre nos estén criticando porque no hacemos lo que todos los demás hacen. Porque a final de cuentas, como les dice al pueblo, la obra es del Señor. En este caso, el Señor le está hablando al pueblo y les dice que Él echará a las naciones, Él entregará a las naciones al pueblo de Israel para que Israel pueda destruirlos conforme al mandamiento del Señor, ¿no? Entonces el Señor en el caso de nosotros, pues también está con nosotros. Toda la obra que podamos hacer dentro de este mundo es de Jehová. No es porque nosotros seamos muy buenos o porque seamos fieles al Señor, sino porque el Señor es fiel a sí mismo y a final de cuentas todo es para su gloria. Y todo lo que nosotros busquemos hacer para su gloria, Él lo hará conforme a su voluntad, para gloria de su nombre. Entonces ya el pueblo tiene esta invitación de destruir todo rastro de idolatría para no caer en esta idolatría y alejarse de los caminos del Señor. Entonces la invitación es la misma para nosotros. Debemos estar constantemente confrontándonos con la Escritura para que la Escritura precisamente nos saque a relucir y nos muestre cuáles son los ídolos que habitan en nuestro corazón, para que nosotros podamos eliminarlos de nuestro corazón con la ayuda del Señor, para no alejarnos del Señor en nuestras vidas. Entonces, aquí como reflexión de esta parte, el Señor quería que su pueblo escogido fuera distinto a las demás naciones. Por eso les tenía que dar mandamientos y estatutos que diferenciaran a su pueblo de otras naciones. De la misma forma, el Señor quiere que nosotros seamos distintos a todas aquellas personas que no le conocen. Por eso nos dejó su palabra, por eso nos dejó su ley, para que nosotros sepamos cómo debemos vivir agradando al Señor. Pues ya nada más para concluir, podemos decir que el Señor establece sus mandamientos y estatutos no solamente para que sepamos cómo adorarle o cómo debemos vivir, sino también para guardarnos de nuestra propia destrucción. Muchas veces nuestro corazón es rebelde, el Señor lo sabe, y por esa rebeldía que hay en nosotros, nos dejamos llevar por lo que este mundo nos enseña o por lo que este mundo nos dice. De la misma forma, el Señor también lo conoce, y por eso en su misericordia nos deja en su palabra mandamientos y estatutos para que nos sirvan de advertencia para guardarnos de los pensamientos o de la forma de vivir de este mundo.
de tal forma que nosotros no seamos influenciados por la cultura en la que nosotros vivimos, sino que nosotros como creyentes, como cristianos, podamos transformar la cultura en la que vivimos, que seamos luz en medio de las tinieblas. Pues esta es la invitación para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que precisamente pues estamos constantemente buscando el rostro del Señor, tanto en oración como a través de la lectura y meditación de su palabra, para que seamos confrontados y podamos vivir una vida que sea agradable delante del Señor. Posteriormente, si el Señor lo permite, pues ya en la siguiente semana veremos cómo esta cuestión de tener una mente bíblica influye mucho para que pues Daniel responda como responde pues él estando cautivo en Babilonia, ¿no? En un reino ajeno, en una cultura ajena a la que él había crecido o que se había desarrollado dentro del pueblo de Israel que conocía al Señor, ¿no? Entonces, bueno, sería esta la reflexión. Que el Señor les bendiga y que podamos ser fieles pues así que a lo que el Señor nos manda para poder amarle y glorificarle únicamente como Él se merece. Vamos a orar para poder concluir en este momento. Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque en tu palabra tú nos dejas tu voluntad, Señor, escrita, porque tú nos dices quién eres, porque nos dices qué piensas, Señor, cómo quieres que nosotros pensemos y nos desenvolvamos en este mundo en el que vivimos, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, porque en tu misericordia tú nos has llamado a ser un pueblo santo delante de ti, Señor, porque nosotros no lo merecíamos, Señor, pero fue tu amor, tu misericordia, tu fidelidad a ti mismo, Señor, manifestándose en esa promesa, porque solamente tú puedes ser fiel a tus pactos, Padre eterno. Gracias por ese sacrificio perfecto de tu Hijo amado, Señor, y porque tu Espíritu Santo es el que nos redarguye, Señor, y nos trae a la palabra cada vez para que podamos ser confrontados, Señor, y podamos cambiar esas actitudes que no te agradan y que no te glorifican, Señor. Ayúdanos, Señor, y permite que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Señor, que podamos ser de bendición a aquellos que aún no te conocen, Padre eterno, que podamos proclamar, Señor, que solamente tú eres Rey y que tú vives, Padre bendito. Tus manos nos encomendamos y lo hacemos confiados en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.